Amigas, amigos, muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te contaremos sobre la santa que fue la madre de San Agustín y lo ayudó a ser un buen cristiano. En nuestra sección infantil, el cuento Como uña y mugre. Agustín era un joven amigable, pero muy poco responsable. El primer día de clases en la escuela secundaria, se acercó al maestro Vicente y se presentó. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy, la puerta estrecha. Y en el santoral, te diremos a qué rey le obsequiaron la corona de espinas de Cristo y dónde se encuentra actualmente. Todo esto aquí, en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Su historia había sido muy contrastante. Desde joven tuvo el deseo de llegar a la cima del mundo. Sabía que hacía miles de años las capas inferiores de la Tierra habían chocado entre sí, provocando el levantamiento del monte Everest por encima de todas las montañas y volcanes, y que ese era su punto anhelado. Los tibetanos lo conocían como Yomolungma, la diosa madre del cielo, mientras que los habitantes del Nepal lo llamaban Sagarmata, la diosa del cielo. Desde su descubrimiento en 1852, fueron necesarias las vidas de 24 hombres, los esfuerzos de 15 expediciones y 101 años para que el ser humano pusiera el pie en la cumbre del Everest, a 8.840 metros de altura. El joven allí quería llegar. La preparación del muchacho estuvo llena de contratiempos y, sin embargo, nunca cejó en su intento. Con disciplina férrea cumplió cada uno de los ejercicios. Abandonó las fiestas, dejó el cigarro y las bebidas alcohólicas, se rigió por una dieta especial y con meses de austeridad logró conseguir el ahorro necesario para el viaje. El costo del avión, del equipo y de la preparación había sido grande, pero ahora se encontraba en el sitio donde iniciaría el ascenso. Quienes le acompañarían le hablaron de los obstáculos que encontraría, pero él, firme en su propósito, comenzó a subir. Los días de frío que calaba los huesos, las noches de viento intimidante, las ventiscas que amenazaban con hacer que se perdiera el camino, los dedos de las manos y los pies congelándose a cada momento, la respiración cortada, las heridas a flor de piel y la pesadez del equipo no fueron motivo para que abandonara el intento. Su camino fue seguido por millones de curiosos que observaron la hazaña transmitida por diversos canales de televisión. Muchos en sus hogares sentían gran admiración y querían ser como él. Se había convertido en un héroe. Lleno de alegría, pudo contemplar todo el mundo a su alrededor. Después de 21 años de lucha, había logrado su sueño. Sin embargo, no bastaba llegar a la cima, sino saberse conservar en ella. Se confió mucho y, dando un mal paso, resbaló con una pequeña piedra. La caída lo hizo descender en forma vertiginosa y por más que quiso detenerse con el pico metálico de su equipo, no pudo hacerlo. El movimiento incluso provocó una avalancha que acompañó su caída hasta lo más bajo del precipicio y lo sepultó bajo toneladas de nieve. Había caído en unos cuantos instantes desde la cima con C hasta la cima con S, que se convirtió en su tumba.
Los millones de espectadores se quedaron estupefactos. Algunos sintieron compasión y lástima, pero la mayoría expresó la frase «qué tonto». De héroe pasó en un momento a la figura de tonto. Al conocer esta historia pensé en tantas personas que por un momento de descuido, por una tontería, pierden en un momento todos sus logros, su buena fama y caen hasta lo más profundo. Ser héroe únicamente no significa lograr el ascenso, sino siempre saber conservarse con esfuerzo, sabiduría y constancia en la cima. Recuerda, hay miles de piedritas sueltas en el camino. Ten cuidado con ellas. Mahadeva Shambho. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Todas las mañanas que entra por mi ventana el Señor Sol, doy gracias a Dios por otro día más. Hoy como otros días yo seguiré tratando de ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, David Chávez, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Doy gracias a Dios por otro día más. Con mucha alegría nos unimos a este canto de Buenos días, alegría, buenos días, señor Sol, pero no porque creamos que el sol es un personaje viviente, sino porque el sol de nuestra vida finalmente es Jesucristo, quien ahuyenta cualquier obscuridad, cualquier momento de tiniebla, de penumbra. Y por supuesto que en el domingo, día en que Cristo resucitó, lo recordamos con mayor fuerza. Y a propósito de esto, hay que recordar que en la antigüedad los romanos le llamaban a este día el dies solis, día del sol. ¿Por qué? Pues porque dedicaban los días a los astros. El lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venere o Venus, el sábado a Saturno, pero el domingo, el primer día de la semana, era dies solis y los cristianos dijeron nada de al sol, nada de a un astro, sino a Cristo resucitado. Y bueno, con gran alegría yo te comento que hoy vamos a recordar de manera especial a nuestras mamás. ¿Por qué? Porque, caray, qué terrible hijo tenía Santa Mónica, latoso, inquieto, ateo, no creía en Dios, pero gracias a las oraciones de esta madre, como la tuya, como la mía, los hijos podemos tener cambios radicales en nuestra vida. Así que hoy, recordando a Santa Mónica, tenemos la oportunidad de decir cuántas cosas buenas aprendí de mi madre y gracias a ella he tenido tantos beneficios, especialmente el estar cerca de Dios. Un saludo a todos los traileros que por supuesto también tienen una mamá que pide por ellos para que regresen con bien a sus hogares. Un saludo a todos los que se dedican al transporte en nuestra República Mexicana y en Estados Unidos. Que Dios los lleve y los traiga con bien. Y si alguien quiere comunicarse a la parroquia de San Cosme para información de las misas gregorianas, para información de los libros y muchas cosas más, 2 teléfonos, 55-55-66-7744 y 55
5705-5939. Vamos al corte y al regreso, el cuento. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Señor, en este momento hay personas que se encuentran en hospitales, clínicas o casas, agobiadas por la enfermedad. Te pido por ellas, para que comprendan que la enfermedad no es castigo ni abandono tuyo, sino parte natural de la vida y de nuestra limitación humana. Ayúdales a ser pacientes y que reciban la ayuda necesaria de médicos y familiares. Amén. ¿Qué piensas cuando escuchas el nombre de estos lugares? La Gruta de Belén, Caná, Cafarnaúm, el Huerto de los Olivos, Nazaret, el Lago de Galilea, la Vía Dolorosa, el Calvario, el Santo Sepulcro o la ciudad de Jerusalén. ¡Claro! Piensas inmediatamente en esos magníficos lugares de Tierra Santa por donde caminó Jesucristo. Tú puedes conocerlos y estar ahí. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Entonces, no dejes pasar la próxima peregrinación a la Tierra Santa, que iniciará el 17 de abril del próximo año, donde te acompañará el Padre José de Jesús como guía espiritual. Pide informes al 55 46 06 6676 o al 55 46 06 6476. Llama y aparta tu lugar en la próxima peregrinación, porque Tierra Santa te espera. Únete a nuestro grupo para conocer Tierra Santa y cuando abras la Biblia dirás, yo estuve en ese lugar. Vamos a la casa del Señor. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Como uña y mugre. Agustín era un joven amigable, pero muy poco responsable. El primer día de clases en la escuela secundaria, se acercó al maestro Vicente y se presentó. Me llamo Agustín y voy a ser su alumno todo este año. De ahí en adelante, todos los días trataba de estar cerca de él. Por las mañanas lo acompañaba en las escaleras. Durante los momentos de descanso se acercaba a platicar con él y al final de clases lo acompañaba hasta su auto. Gracias, Agustín. Eres muy amable en acompañarme. Cuando la mamá de Agustín se enteró de que estaba tan cerca del maestro, se alegró, porque pensó que su hijo se haría más estudioso, pero lamentablemente no fue así. El joven buscaba hacerse amigo de todos, menos de los libros y del estudio. Pasaba las tardes visitando a sus compañeros y platicando con ellos, a tal grado que muchos de ellos tuvieron que negarse a recibirlo en su casa porque les quitaba el valioso tiempo del estudio. Ricardo, te viene a buscar Agustín. ¿Qué le digo? Ay, dile que no estoy, mamá. Si no, se la va a pasar platicando toda la tarde como perico y no me va a dejar estudiar. Es bueno platicar, pero no todo el tiempo. Cuando Agustín iba a la biblioteca, no aprovechaba la oportunidad de leer libros nuevos por quedarse a platicar con la señorita bibliotecaria. Lo mismo le pasaba cuando tenía que hacer la tarea en algún museo. Disculpe, jovencito, está muy buena su plática, pero tengo que seguir atendiendo mis ocupaciones. ¿Ya hizo la tarea? No, todavía no. La haré después. Ahí vienen otros dos jóvenes para platicar. Definitivamente, el joven trataba de ser amigo. Pero últimamente se había hecho amigo del ocio, del tiempo desperdiciado, de la plática estéril y, por supuesto, de la ignorancia. Así pasó el primer semestre. Agustín admiraba a su maestro y ya le tenía afecto.
En la escuela, todos lo veían cerca del maestro, pero lejos del estudio. Durante esta semana les voy a aplicar los exámenes que nos pide el calendario escolar. Todo cambió cuando llegó el periodo de los exámenes. Agustín no pudo contestar a las preguntas, pero mientras hacía los exámenes sonreía desde su asiento a su maestro amigo. El maestro le devolvía también una sonrisa fraterna, pensando en que el joven contestaba a cada pregunta sin ningún problema. Sin embargo, el profesor se llevó una tremenda sorpresa cuando revisó en su casa los exámenes. ¿Pero qué es esto? No lo puedo creer. La mayoría de los alumnos obtuvo altas calificaciones. Los pocos restantes una calificación media. Y solo Agustín un 5, la peor calificación. Eso indicaba que Enrique era un buen maestro, pero Agustín un mal alumno. Cuando el profesor entregó las calificaciones a sus alumnos, Agustín se quedó admirado y fue a reclamarle. Disculpe, maestro, ¿acaso no estoy con usted en todos los momentos que puedo? El maestro se sorprendió de aquellas palabras y le preguntó al joven por qué decía eso, a lo que el niño respondió: No sé por qué me puso malas calificaciones y me reprobó en todas las materias. El maestro Vicente comprendió lo que quería decir el muchacho y decidió poner en claro las cosas. Mira, Agustín, yo te agradezco que hayas querido acercarte a mí para ofrecerme tu amistad. Reconozco que eres el alumno que se pasa más tiempo cerca de mí, pero eso no tiene nada que ver con el estudio, el aprovechamiento y las calificaciones. Esas tres cosas dependen de ti. Por mucho que estés conmigo, si no haces lo que está de tu parte, yo no puedo ayudarte. Agustín se molestó con aquellas palabras y replicó: Entonces usted es un mal maestro y un mal amigo. Con mucha paciencia, Vicente le explicó al joven y le hizo entender que la amistad hacia sus alumnos y el aprovechamiento de ellos eran cosas totalmente distintas. Le dijo: Yo no te reprobé. Fuiste tú el que no estudiaste y no aprobaste los exámenes. Y aunque yo sea tu amigo, no puedo hacer lo que tú no haces. No me hagas responsable de lo que a ti te toca. Agustín comprendió las cosas, pero el maestro quiso subrayar aún más la importancia de la responsabilidad personal y concluyó diciendo: Hasta Cristo nos enseñó que tenemos que entrar por la puerta angosta. Eso significa esforzarse por ser los mejores. Y también Cristo les dijo a sus discípulos que no bastaba estar cerca de Él, sino cumplir su palabra. Así como Cristo les dijo eso a sus discípulos, te tengo que decir lo mismo. No es suficiente con estar cerca de mí. Es necesario que pongas en práctica las enseñanzas y tareas que les enseño. Al maestro Vicente le dolió tener que reprobar a Agustín, pero solo así el joven aprendió a ser más responsable. Comprendió que la compañía y la amistad son importantes, pero en ellas no tienen cabida ni la pereza ni la irresponsabilidad. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos del 22 al 30. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos mientras se encaminaba a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Jesús les respondió: Esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: No sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: Yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios,
y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios, pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Queridas hermanas y hermanos, hoy hemos escuchado cómo camino a Jerusalén alguien le pregunta a Jesús: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Por la forma en que está planteada la pregunta, se esperaría una respuesta corta o un monosílabo sí o no. Sin embargo, como en otras ocasiones, Jesús recurre a las imágenes, a ejemplos sencillos de la vida cotidiana. Habla de una puerta angosta. No habla de cantidades ni de elegidos, ni siquiera dice lo que hay del otro lado de la puerta, pero invita a que uno se esfuerce por traspasarla. Con esto, Jesús quiere quitar las falsas seguridades de quienes se sienten privilegiados o piensan que ya la hicieron. Jesús quiere dejar claro que no hay reservación de mesa o puertas amplias para entrar al banquete del reino. Todos estamos llamados, es cierto, todos estamos invitados, pero la puerta es angosta y hay que esforzarse por entrar. El amor, la justicia, la generosidad, etc., no son cosas fáciles. Cuesta trabajo vivirlas y por eso se les llama valores. Un buen cristiano no es el que hizo algo bueno, el que hizo cosas en el pasado, sino el que se esfuerza constantemente por vivir los valores propuestos por el Evangelio. Cristo nos enseña también que la pedagogía de Dios no está hecha solo de dulzura. Encontramos palabras fuertes cuando en el Evangelio Jesús dice: les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Aquellos que se sentían de casa, que creían conocer de cerca al Señor, que comieron y bebieron con Él y escucharon sus enseñanzas, ahora encuentran la puerta cerrada y, para sorpresa o desconcierto de ellos, pasan a ser unos desconocidos. Y cuando buscan que se les abra la puerta, reciben la respuesta: apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Y el mensaje continúa cuando Jesús dice: vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Con estas palabras, Jesús alude a la universalidad del reino de Dios. Pero la salvación no viene de una simple cercanía física con Jesús, de haber comido o bebido con Él, de haberlo escuchado en las plazas. Tampoco viene de pertenecer a un determinado pueblo, raza o cultura. La salvación viene cuando aceptamos a Jesús y vivimos los valores del Evangelio: la justicia, la generosidad, la atención al prójimo, la misericordia. Eso significa la puerta estrecha, la puerta por la que todos, absolutamente tú y yo, estamos invitados a entrar. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 21 de agosto se celebra al Papa San Pío X. Su nombre real fue José Sarto. Nació en un poblado cerca de Venecia, en Italia, en 1835, dentro del seno de una familia humilde. Era el segundo de 10 hijos, imagínense. Antes de ser electo papa, llegó a ser cardenal de Venecia, y cuando fue nombrado papa en el cónclave de 1903, eligió el nombre de Pío, inspirado en que los papas que habían elegido antes de él ese nombre habían sufrido por defender la fe católica. Una vez que fue electo papa, Pío X decretó que ningún gobernante podía vetar a algún cardenal para ocupar el cargo de sumo pontífice. Hizo esto porque hasta ese momento había gobernantes que podían vetar la elección de algún cardenal para que fuera papa.
San Pío X también combatió el jansenismo, una herejía que propagaba que la primera comunión se debía retrasar lo más posible y por lo tanto se debería hacer a una edad adulta. Para combatir al jansenismo, este papa autorizó que los niños pudieran recibir la comunión desde el momento en que comprendieran quién está en la hostia consagrada. Para ello dio mucho impulso al estudio del catecismo y esto le valió ser llamado el Papa de la Eucaristía. Para perfeccionar las traducciones de la Biblia, fundó el Instituto Bíblico y se preocupó por ordenar y actualizar el derecho canónico. Después de 11 años de pontificado, murió el 21 de agosto de 1914. El 22 de agosto se celebra a María Reina. Hay que recordar que en el Rosario, la Iglesia proclama a la Virgen como reina 12 veces. ¿Los recordamos? Reina de los ángeles, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, de los confesores, de las vírgenes, de los mártires, de todos los santos, del Santísimo Rosario, Reina de la Paz y Reina concebida sin pecado original. Y la última nos recuerda el dogma de la Asunción, Reina llevada a los cielos. La Virgen de Guadalupe tiene el título de emperatriz, por cierto. También los santos hablan de ella como reina. Por esta razón, muchas imágenes de la Virgen María tienen una corona sobre su cabeza. El 23 de agosto se celebra a Santa Rosa de Lima, que fue la primera mujer del continente americano declarada santa. Ella nació en Lima, Perú, en 1586. La bautizaron con el nombre de Isabel, pero como su mamá vio que tenía un rostro siempre sonrosado, le empezó a llamar Rosa. Santa Rosa de Lima decidió dedicarse totalmente a Dios, pero no fue monja. Pidió ser admitida con las terciarias dominicas que sin ser religiosas siguen las normas de Santo Domingo. Se fabricó una pequeña habitación en el terreno de la casa donde vivía y allí se dedicó a practicar por largas horas meditaciones, penitencias y oraciones. En esa habitación pasó el resto de su vida. Solamente salía para ir a misa o para socorrer a algún enfermo. Esto nos enseña que se puede llegar a ser santo incluso sin salir de casa. Es suficiente vivir en unión con Dios y viviendo el amor. Ella predijo la fecha de su muerte con 3 años de anticipación. Murió a la edad de 31 años el 24 de agosto de 1617. El 24 de agosto se celebra a uno de los 12 apóstoles, San Bartolomé. Recordemos que en hebreo la palabra bar significa hijo de, y por lo tanto Bartolomé significa hijo del cultivador. Y en realidad Bartolomé es un segundo nombre que le fue añadido a su antiguo nombre que era Natanael y que significa regalo de Dios. Por lo tanto, recordemos que Bartolomé o Natanael es el mismo. El Martirologio Romano, un libro muy antiguo y venerado, nos dice que San Bartolomé predicó el Evangelio en la India y después pasó a Armenia. Logró que muchos se hicieran cristianos, pero los enemigos de la iglesia lo martirizaron desollándolo vivo. Lo hicieron sufrir mucho. Primero le quitaron la piel y luego le cortaron la cabeza. Por eso se suele pintar a San Bartolomé con su propia piel en los brazos. Así lo pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Para San Bartolomé, como debe ser para nosotros, la santidad no se basó en hacer milagros ni en deslumbrar a otros con hazañas extraordinarias, sino en dedicar la vida a amar a Dios, en dar a conocer y amar más a Jesucristo, a difundir su mensaje y a tener una constante caridad con los demás, tratando de hacer a todos el mayor bien posible. El 25 de agosto se celebra a San Luis, rey de Francia, un hombre sabio para gobernar, generoso para ayudar a los necesitados y con una profunda vida espiritual. Este hombre nació en 1214. Fue hijo del rey Luis VIII de Francia y de Blanca de Castilla. A los 12 años quedó huérfano de padre y su madre Blanca asumió el mando del país mientras el hijo llegaba a la mayoría de edad. Cuando Luis cumplió 21 años, fue coronado como rey, con el nombre de Luis IX. A los 19 años, 2 años antes de ser coronado, se casó con Margarita, una mujer virtuosa que fue su más fiel compañera y colaboradora durante toda su vida. Su matrimonio fue verdaderamente feliz. Tuvo 5 hijos y 6 hijas. Sus descendientes fueron reyes de Francia durante 7 siglos, mientras este país tuvo monarquía, o sea, hasta el año de 1793. En su tiempo existían muchos usureros, es decir, personas que prestan dinero cobrando intereses exagerados. Cobraban el 5 o 6% mensual, imagínense, y así arruinaban a miles de personas, por lo que San Luis prohibió la usura.
Sabiendo que San Luis era un hombre lleno de fe, le hicieron llegar desde la ciudad de Constantinopla la corona de espinas de Jesús, y para que tuviera un lugar digno donde se conservara y se venerara, él le mandó construir una hermosa capilla en París, la llamada Sainte-Chapelle. Es una hermosa capilla gótica que desde su interior da la impresión de estar construida de puro cristal. Pero actualmente, para que la gente la pueda visitar, se llevó a la Catedral de Notre Dame. Ahí los peregrinos pueden venerarla en un salón especial o los viernes de Cuaresma en una celebración a la que acude el obispo. Durante el tiempo del rey San Luis también se fundó la Sorbona, la universidad más importante de París. El rey apoyó mucho a esta institución y además hizo construir un hospital para ciegos que llegó a albergar hasta 300 enfermos. Este santo murió el 25 de agosto a las 3 de la tarde. El 25 de agosto se celebra también a San José Calasanz, fundador de los Escolapios. Él nació en España en 1556. Antes de tomar la decisión de dedicarse a la vida religiosa, estudió en una de las más importantes universidades de España, la Universidad de Alcalá, obteniendo el grado de doctor. Ya como sacerdote, viajó a la ciudad de Roma. Allí en Roma, este hombre se dio cuenta de que la ignorancia religiosa era total y que no bastaba con enseñar religión los domingos, sino que era necesario algo más: fundar escuelas para que los jóvenes tuvieran educación e instrucción durante toda la semana. Y es que en ese tiempo los gobiernos no tenían ni escuelas ni colegios, y la juventud crecía sin instrucción. Así que José Calasanz se reunió con otros sacerdotes amigos y fundó entonces su primera escuela en Roma. Su idea era instruir en la fe y formar buenos ciudadanos. Pronto tuvieron 100 alumnos. Tenían que conseguir profesores y edificio porque los gobiernos no costeaban nada de eso. Pronto fueron llegando nuevos colaboradores y los alumnos aumentaron a 700 y luego a 1000. Y por si fuera poco, en sus ratos libres se dedicaban a socorrer enfermos y necesitados. En tiempos de la peste o de inundaciones, ayudaban incansablemente. Y amigos, seguramente se están preguntando ¿por qué se les dice a estos padres escolapios? Porque a sus institutos educativos les puso por nombre Escuelas Pías, y los padres que acompañaban al padre Calasanz se llamaron escolapios. Después de algunos años ya había escuelas pías en muchos sitios de Italia y en muchos países. Ahora los padres escolapios tienen 205 casas en el mundo dedicadas a la educación con 1.630 religiosos. Este santo murió el 25 de agosto de 1648 a la edad de 92 años. El 26 de agosto se celebra a Santa Juana Isabel Vichier des Aches. Ella nació en Aches, Francia, en 1773. Por eso la llamaban Isabel des Aches. Desde que era pequeña, le impresionaba mucho ver a los enfermos y mendigos abandonados, y ella hacía todo lo que podía para ayudarles. De joven le tocó vivir la Revolución Francesa, que había llevado a la cárcel a centenares de sacerdotes que se opusieron a renegar de su fe. Juana Isabel se dedicó a visitarlos en las cárceles. Como trató muy bien a los carceleros y fue muy generosa con los guardias, estos empezaron a tratar bien a los sacerdotes y hasta les permitieron celebrar la misa en la cárcel. Una de las obras de misericordia, amigos, es visitar a los encarcelados, y ella lo cumplió muy bien. Además, Santa Juana Isabel fundó más de 60 colegios para atender a las niñas pobres. Murió el 26 de agosto de 1838. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Es momento de aprender más sobre nuestra religión. Esto es Cultura y Fe. El 27 de agosto se celebra a Santa Mónica. Mónica significa dedicada a la oración y a la vida espiritual. Santa Mónica fue la madre de San Agustín y le ayudó mucho para que él se hiciera cristiano y se bautizara, aunque él ya tenía 32 años. Santa Mónica nació en el norte de África en el año 332. Recibió el bautismo durante su juventud porque esa era la costumbre de su época. Y ella misma eligió el nombre de Mónica, que es el equivalente a monja, porque deseaba dedicarse a la vida de oración y de soledad. Sin embargo, no pudo hacerlo porque sus padres ya habían dispuesto que se casara con un hombre llamado Patricio.
Esa era la costumbre de aquel tiempo, los papás decidían por los hijos. Y este hombre Patricio era un buen trabajador, pero lamentablemente tenía muy mal genio. Además era mujeriego, jugador, y como no tenía gusto por nada espiritual, pues tampoco aceptaba ninguna religión. Y durante 30 años, Mónica aguantó pacientemente los estallidos de ira de su marido, a tal grado que las mujeres de la región estaban intrigadas porque el esposo de Mónica estallaba frecuentemente de ira, pero nunca la había golpeado. En cambio, sus esposos sí que las golpeaban sin compasión. Cuando le preguntaron la causa, ella les dijo: yo tengo una fórmula. Cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar de buen genio. Cuando él grita, yo me callo. Y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto la pelea, pues no peleamos. Esta fórmula se ha hecho célebre en el mundo y ha servido a millones de mujeres para mantener la paz en la casa, aunque afortunadamente las cosas han cambiado y hoy se reconoce el derecho de las mujeres a ser respetadas. Yo creo que la fórmula de Mónica no solo sirve para salvar matrimonios, sino para algo más, porque su esposo Patricio, aunque no era católico, con el testimonio de vida de su esposa, decidió bautizarse. Mónica y Patricio tuvieron 3 hijos, 2 varones y una mujer. Los 2 menores fueron su alegría y consuelo, pero el mayor, Agustín, le dio muchos dolores de cabeza. En cierta ocasión le comentó a un obispo que llevaba muchos años haciendo oraciones y sacrificios por la conversión de Agustín, y el obispo le respondió: tranquilízate, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta admirable respuesta la llenó de consuelo y esperanza. Gracias a la oración de Santa Mónica y a la predicación de San Ambrosio, arzobispo de Milán, Agustín encontró la fe, cambió sus ideas y se transformó. A los pocos días, a la edad de 55 años, Santa Mónica murió con la alegría de ver a su hijo en el camino de la fe. Mónica enseña a todas las mamás que la oración que hacen por sus hijos, tarde o temprano, les ayuda a ser mejores. Y amigos, si se quedaron picados y quieren saber por qué San Agustín dio tantos dolores de cabeza a su mamá, no se pierdan el programa de la próxima semana, porque precisamente el día 28, un día después del día de Santa Mónica, es día de San Agustín y estaremos hablando de él. Y ahora quiero compartir contigo esto porque me parece muy importante. Nos invitan a comer la fruta, pero no en cualquier forma, sino con el estómago vacío. Fíjate que el doctor Stephen Mark trata a los pacientes con cáncer y a los enfermos terminales de una manera no ortodoxa y muchos de sus pacientes se han recuperado. Antes de que se utilice la energía o quimioterapia para despejar las enfermedades de sus pacientes, él cree en la curación natural, ya que el cuerpo naturalmente lucha contra las enfermedades. Así que yo te invito a que tomes en cuenta este artículo de él. Es una de las estrategias para curar el cáncer y él dice que ha ayudado en un 80%. Comenta que los pacientes con cáncer no deberían morir. La cura para el cáncer ya se encuentra y está en el modo de cómo comemos frutas, lo creas o no. Lo siento por los cientos de pacientes con cáncer que mueren bajo los tratamientos convencionales, opina él. Comiendo fruta. Todos pensamos que comer fruta significa solo comprarlas, cortarlas y ponerlas en nuestra boca, y no es como nosotros pensamos. Es importante saber cómo y cuándo comer las frutas. Significa no comer frutas después de las comidas, te repito, sí, no es recomendable comer fruta después de la comida. La fruta se debe comer con el estómago vacío. Si comes fruta con el estómago vacío, estas desempeñarán un papel importante para desintoxicar tu sistema, te suministrará una gran cantidad de energía para la pérdida de peso y otras actividades de la vida cotidiana. Digamos que tú comes 2 rebanadas de pan y luego una rebanada de fruta, ¿qué pasa? Mira, la rebanada de fruta está lista para ir directamente a través del estómago a los intestinos, pero está impedida de hacerlo debido a que el pan lo comiste antes de la fruta. Mientras tanto, si comes harina junto con la fruta, ésta se pudre, se fermenta y se convierte en ácido. En el momento que el fruto o la fruta entra en contacto con la comida,
los jugos estomacales y digestivos, toda la masa del alimento comienza a echarse a perder. Así que, por favor, come tu fruta con el estómago vacío o antes de la comida. El doctor comenta, ¿has oído gente quejándose y diciendo cosas como cada vez que como sandía mi estómago se hincha, cuando como un plátano, corro al baño, etc.? En realidad, él comenta que esto no surgiría si se come la fruta con el estómago vacío. La fruta se mezcla con la putrefacción de otros alimentos y produce gas, y por lo tanto, pues tú te vas a hinchar del estómago. Él comenta también que canas, pérdida de cabello, calvicie, arrebatos nerviosos y círculos oscuros bajo los ojos, es decir, ojeras, todo esto no sucede si tomas las frutas con el estómago vacío. Y dice que algunas frutas como la naranja, el limón son ácidas y todas las frutas se vuelven alcalinas en nuestro cuerpo, de acuerdo con el Dr. Herbert Shelton, quien realizó una investigación sobre este asunto. Si tú dominas la forma correcta de comer frutas, tendrás el secreto de la belleza, la longevidad, la salud, la energía, la felicidad y un peso normal. ¿Cuándo es necesario beber jugo de frutas? Se debe beber solamente jugo de fruta fresca, no de latas, envases o botellas guardadas quién sabe cuánto tiempo. No a las bebidas de jugo que se han calentado. No comas frutas cocidas porque no se aprovechan los nutrientes en absoluto, solo se tiene su sabor. Cocinarlas destruye todas sus vitaminas. Sin embargo, comer una fruta entera es mejor que beber su jugo. Siempre se ha dicho esto, los jugos en segundo plano y siempre son mejores las frutas enteras. Si las comes, hazlas bocado a bocado, lentamente, deja que se mezclen con la saliva antes de pasar el bocado. Es recomendable un ayuno de fruta de 3 días para limpiar o desintoxicar tu cuerpo. Solo tienes que comer fruta, solamente fruta, no harinas, no huevo, no carne, no leche, solamente fruta y beber jugo de fruta fresca a lo largo de esos 3 días para que tu cuerpo esté perfectamente desintoxicado. Te vas a sorprender cuando tus amigos te digan que te ves radiante. Y ahora vamos a hablar de algunas frutas de acuerdo a este doctor. Dice que el kiwi es pequeño pero poderoso. Es una buena fuente de potasio, magnesio, vitamina E y fibra. El contenido de vitamina C del kiwi es el doble del de una naranja. La manzana. Una manzana al día mantiene alejado al médico, dice todo mundo. A pesar de que una manzana tiene un bajo contenido en vitamina C, tiene antioxidantes y flavonoides que aumentan la actividad de la vitamina C, ayudando así a reducir los riesgos de cáncer de colon y de ataque al corazón. La fresa, bueno, es un fruto de protección, porque las fresas tienen el más alto poder antioxidante total entre las principales frutas y dan protección al cuerpo contra el cáncer y además ayuda a todo aquello que obstrucciona los vasos sanguíneos y a los radicales libres. La naranja es llamada la medicina dulce. Tomar entre 2 y 4 naranjas al día puede mantener los resfriados lejos. Ayuda a bajar el colesterol, prevenir y disolver los cálculos renales, así como disminuir el riesgo de cáncer de colon también. A la sandía le llaman el extintor más fresco de la sed, pues aquí no se le antoja. La sandía tiene un compuesto de 92% de agua. Está llena de una dosis gigante de glutatión que ayuda a impulsar nuestro sistema inmunológico. También estos elementos que tienen son una fuente clave de licopeno, donde el oxidante lucha contra el cáncer. Otros nutrientes que se encuentran en la sandía son la vitamina C y el potasio. Ahora te voy a hablar de la guayaba y la papaya. A estas frutas se les da el premio por su gran cantidad, su gran contenido de vitamina C. Además, la guayaba es también rica en fibra, que ayuda a prevenir el estreñimiento. Por su parte, la papaya es rica en caroteno y esto es muy bueno para tus ojos. Y para terminar esta cápsula, quiero comentarte algo que dice el médico que nos ha estado hablando de la fruta. Él dice que beber agua fría o bebidas después de una comida, esto es igual a cáncer. ¿Puedes creer esto?
Para aquellos que les gusta beber agua fría o bebidas frías, este artículo es muy importante. Y la pregunta ¿es bueno tener bebidas frías después de una comida? El agua o bebida fría, él comenta, solidifica el alimento grasoso que se acaba de comer, hará más lenta la digestión y una vez que este lodo reacciona con el ácido se descompone y es absorbido por el intestino más rápido que la comida sólida. Muy pronto esto se volverá en grasa y nos llevará a enfermedades como el cáncer. Es mejor tomar una sopa caliente o agua tibia después de una comida. Así que estos son los comentarios que el Dr. Stephen Mark comparte a través de las redes y yo quise compartir contigo. Esto lo hago especialmente por tu salud. Amigas, amigos, estamos a punto de concluir este programa y les doy a petición de ustedes los teléfonos de contacto para recibir información sobre el extracto de agave que yo sigo tomando porque me salvó la vida y también por si quieren información sobre las misas gregorianas. Pueden marcar a estos teléfonos para que les den información. 55-5705-5939 y 55-66-7744. En estos teléfonos les dan información. Que Dios les bendiga y hasta el próximo domingo. Te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.